pocos días que se realizara el Congreso Futuro 2020, estamos junto a uno de sus máximos propulsores, el senador Guido Girardi. Vamos a hablar de qué ocurrió en estos días y también algunas cosas de política, contingencia, proyectos que se van a discutir en los próximos días. Bienvenido, senador, ¿cómo está? Hola, bien, contentos. ¿Contento? ¿Cuál es el balance que hacen del Congreso Futuro en este año? Mira, pasa que hay que ponerlo en el contexto. Este año se suspendieron muchas actividades, desde la COP25, actividades culturales, empresariales, de gobiernos, y nosotros tomamos la decisión un poco con temor de hacer igual el Congreso del Futuro porque sentíamos que había necesidad de reflexionar, de entender las causas de lo que está pasando en el mundo con la crisis de la democracia, desigualdades, emergencia de los populismos, cómo las redes sociales están cambiando la realidad, cómo la inteligencia artificial se está transformando como en los nuevos guías algorítmicos que están condicionando la vida de las personas. Fue una decisión valiente. Es una acción, sí, valiente del equipo. Yo creo que somos un Sí. colectivo y fue muy exitoso porque primero no hubo ningún evento, si tú quieras, ni siquiera una pequeña funa. El público que tuvimos presencial, tuvimos 25.000 personas presenciales, maravilloso, pero eran jóvenes, o sea, a diferencia de lo que ocurría en otros años, yo diría promedio 23, 24 años, promedio, con gente muy joven, hombres y mujeres. Luego lo hicimos en 9 regiones igual. Luego tuvimos una presencia, solo el streaming nuestro tiene 1.600.000 personas. Y si nosotros sumamos el de BTR, que no lo tenemos incorporado, tuvieron 1.000.000 de interacciones y ellos tuvieron más o menos 110.000 personas, hogares, por televisión. Es decir, más de 400, cerca de 450.000, 500.000 personas que solo en BTR lo seguían por televisión en los canales que tiene BTR, sin considerar DirecTV y lo otro. O sea, preliminarmente, a pesar de que fue más corto, nosotros de las cosas que tomamos como decisión, el Congreso Futuro normalmente dura 6 días, este duró 4 días. No hicimos futurista el Congreso Futuro para niños, por los riesgos que podía ocurrir, hicimos un día menos, además, o sea, tuvimos 2 días menos, y yo diría que la participación fue excepcional. Tuvimos además un Congreso Futuro que tuvimos casi paridad de charlistas hombres y mujeres, lo que es muy importante. Y pusimos mucho énfasis en los temas de la crisis de la democracia que está viviendo Chile y el mundo, con los invitados más importantes del mundo, de Stanford, Jenkins, que es como la persona que ha hecho más experiencia de democracia deliberativa en el planeta, y de hecho vamos a hacer un encuentro de democracia deliberativa donde se van a seleccionar 500 personas representativas a través de un sistema aleatorio, estadístico, porque es representativo y hay mucha expectativa sobre iniciativas como esta. Y estuvo también la persona que en Francia, por el presidente Macron en Francia, para enfrentar a los chalecos amarillos, generó todo un proceso de discusión y de deliberación, y vino el encargado, justamente uno de los especialistas más importantes del mundo en estos temas de participación democrática o de cómo adecuar la democracia que está en crisis, porque es lenta, porque la tecnología transcurre a una velocidad que la democracia no logra adaptarse, y hay una desincronización entre todos los procesos tecnológicos que crecen a nivel exponencial y la democracia que no puede hacer pilotaje democrático y empieza a quedar en crisis, obsoleta, anacrónica e irrelevante para las personas, y no resolver ni tener respuesta frente a los problemas. Entonces, yo diría que de verdad fue una experiencia muy, muy interesante. Yo estoy muy contento de la participación intensa en regiones. Estuvimos en Los Ríos, me acaban de decir hoy día 1.600 personas, imagínate, en Biobío, en Concepción, 1.400 personas. Pero lo interesante es que el Congreso Futuro no tiene propietario, es el Congreso Nacional, pero son la Academia de Ciencias, son las universidades, y en regiones el involucramiento de las universidades regionales es total, o sea, es pasional, es con entusiasmo, y hay muchas ganas, yo creo que en Chile, de reflexionar sobre el futuro. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a varios panelistas y destacaban principalmente 2 cosas que les había llamado mucho la atención: el interés de la gente, que las salas estaban todas llenas, y eso normalmente en cosas no necesariamente se dan. Y la otra es que este año, a diferencia de los anteriores, se habían incorporado con mucha fuerza las ciencias sociales. Ya no solo pensando la tecnología como lo conocemos habitualmente, sino que también
¿Cómo entender todos estos fenómenos, tal como lo mencionaba, redes sociales, informaciones falsas, por ejemplo? Bueno, es que nosotros Eso es fruto del estallido social. yo diría sí, pero también de nuestro propio aprendizaje, porque nosotros queremos que la gente sepa lo que es la inteligencia artificial, pero queremos que la gente sepa, por ejemplo, que ¿Cómo? Internet, que era un espacio de libertad, hoy día está privatizado por las plataformas, ¿Cómo le que se influye en la apropian vida? de tus datos, que te neuroprograman y que finalmente tú le estás pasando a algoritmos decisiones fundamentales. ¿Te das cuenta? Incluso en Estados Unidos a través de Tinder las personas ya no se encuentran casualmente, se encuentran a través de Tinder. Se terminó el encuentro ocasional y aleatorio. Cada vez más estos algoritmos que son el acompañamiento algorítmico de la vida, son tus nuevos lazarillos, te van a decir con qué pareja estar, ya te están diciendo por quién votar, como Cambridge Analytica y el Brexit, te dicen qué comprar, te van a decir qué arte ver, o sea, le va a traspasar todo el poder de los seres humanos y va a perder a lo mejor autonomía y que van a decir por ti ya no vas a ser tú. Entonces, también es esa neuroprogramación que está haciendo la inteligencia artificial, que tú estás haciendo cosas que crees que tú las decides, pero en realidad la está decidiendo la neuroprogramación que hace Facebook, que hace Instagram, que hace las redes sociales, es muy poderoso. Y está Rafael Yuste, que hablamos la vez pasada, que ya plantea este neurólogo neurocientífico más importante del mundo, que dirige el proyecto más importante del mundo de neurociencia, que está preocupado porque ya se pueden leer los pensamientos, las emociones, poner pensamientos y emociones en tu cerebro. Eso ya es la capitulación total del humano. Te das cuenta que pueden conectar tu cerebro a una red de internet global y que te diga lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir. Eso ya no es ciencia ficción. Ahora, Bueno, nosotros somos bien activos en eso también, porque nosotros finalmente entregamos datos, bueno, es participamos que en esa esa es parte de la plataforma. educación. La No es gente, una cosa que venga de afuera, nosotros participamos activamente. nosotros le estamos haciendo un trabajo gratuito a las plataformas, porque el poder del futuro, el mayor poder del siglo XXI y de la historia es la inteligencia artificial, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo económico y en lo militar. ¿Y de dónde se nutre la inteligencia artificial? De los datos. ¿Y de dónde salen los datos? Todos los seres humanos le estamos regalando los datos. Pero además, estos algoritmos, desde el año 2012, se creó el Deep Learning, que es aprendizaje profundo, son funciones matemáticas que aprenden solas, y el aprendizaje por reforzamiento. Y lo que la gente no sabe es que no solamente le está regalando los datos, sino que estos algoritmos son más poderosos cada vez que tú los entrenas. Y cada vez que tú entras a Google, cada vez que tú entras a Facebook, estás entrenando sin darte cuenta ese algoritmo para que sea más famoso. Hay una experiencia muy interesante de AlphaGo. AlphaGo es un algoritmo que en el año 2016 de Google derrotó a Lee Sedol en el juego de Go. El juego de Go, un juego oriental, el más complejo del mundo, es 10 elevado a 170 posibilidades, son infinitas. Y Lee Sedol era campeón mundial. AlphaGo lo derrotó y fue una sorpresa para el mundo. Pero lo interesante es que al año siguiente, el desarrollador del el nuevo AlphaGo, que se llama AlphaGo 0, lo hicieron jugar contra Scott Fitch, que es otro algoritmo, pero que era campeón mundial de ajedrez. Y pasó algo que realmente empezó a llamar la atención y generó una alerta, porque AlphaGo 0 nunca había jugado ajedrez, nunca se había entrenado, porque acuérdate que los algoritmos los programan los seres humanos, pero este no fue programado y en 4 horas AlphaGo 0 derrotó al campeón mundial de ajedrez sin haber jugado nunca ajedrez en su vida y sin haber nunca sido programado para eso. Entonces, por primera vez se dice, cuidado, estos algoritmos pueden aprender y pueden aprender de aspectos que no fueron programados, o se pueden autoprogramar, o pueden, jugando contra sí mismos, pueden aprender. Eso se llama aprendizaje y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros hoy día entrenamos a los algoritmos y algún día a lo mejor hasta los algoritmos no solamente van a decir por quién votar, qué comprar, qué pareja elegir, qué arte ver, sino que nos van a superar también. Esa es una de las discusiones éticas hoy día. Hubo un ejercicio con unos robots en China en los que le hicieron una pregunta y ellos dijeron que se querían ir a Estados Unidos, que no les gustaba el comunismo. Y en el fondo estaban pensando solo, porque nadie le programó eso, menos en China. Lo que pasa es que hay dos experiencias. Una del robot Tai de Microsoft, que Microsoft hace un robot conversacional, como estos asistentes virtuales, y estaba todo bien hasta que Tai empieza a ponerse homofóbico, nazi, tipo Ku Klux Klan, racista. Bueno, porque finalmente todos estos algoritmos se nutren de los datos, y si los datos son racistas, homofóbicos,
empiezan a traspasar esa visión. No, si se nutrían de Twitter, por ejemplo, Claro, sería muy bueno, odioso. eso, se nutrían de Twitter entre otras cosas. Y lo mismo pasó en China. Los chinos, esto fue en Microsoft, y tuvieron que en el 2016 Apagarlo. a desactivar a Tai, de verdad. Y en China, los chinos hicieron otro asistente virtual, ¿no? Que empezó también a nutrirse de los datos de las redes, y de repente este robot chino empezó a transformarse en un crítico del Partido Comunista, en adorador de Occidente. Imagínate, lo tuvieron que desconectar. Entonces, cuidado que los algoritmos están tomando cada vez más autonomía propia. Además hay una experiencia muy interesante en Inglaterra. Antes de Waze y de GPS, los taxistas sabían muchas calles y tenían un hipocampo en el cerebro que tiene que ver con la memoria tremendamente hipertrofiado. Le hacen el escáner 5 años después de Waze y de usar GPS y ya no tienen hipocampo desarrollado. O sea, Se entregan a la máquina. o sea, el cerebro es plástico. Si tú dejas de usar algo, el cerebro ya, incluso, dime cuántos teléfonos de memoria te sabes tú. Prácticamente ninguno. Antes uno sabía todos. 50, 100, ¿no? Sí. Hoy día no sabe ninguno. Entonces cuidado porque puede ser la simplificación del humano. Un teléfono como este, y yo le pregunto a mis hijos, ¿son capacidad aumentada o disminuida? Aumentada para esto, pero para mí disminuida. ¿Te das cuenta? Si yo pierdo esto, Ya no sabe dónde llegar, cómo llegar, llegar, nada. no lo encuentro, perdí mi teléfono y de verdad estaba out del mundo, ¿te das cuenta? No sabía ni siquiera llamar a mi casa, ¿no? Entonces, bueno, es la dependencia, por eso que la inteligencia artificial tiene que tener una gobernanza y los datos tiene que ser un patrimonio, nadie puede apropiarse de ello porque lo que se dueños de los datos van a ser dueños del mundo y luego aquí hay un nuevo país, un nuevo territorio donde vamos a vivir cada vez más. Nosotros hoy día vivimos en estados nacionales, Chile, Europa, pero hoy día el futuro de la humanidad es el ciberespacio, ese es el nuevo país, el nuevo territorio. Tu vida es cada vez más digital. Y las fronteras no están definidas tampoco. Y no hay frontera. La vida se desenvuelve cada vez más ahí porque tú te representas hoy día en una dimensión digital. Tú no eres tú. Tú eres en lo que eres en Facebook, en Google. Tú eres en el ciberespacio. Y cada vez la vida va a ser más en el ciberespacio. Cada vez va a estudiar más en el ciberespacio. Va a recibir salud en el ciberespacio. Y ese ciberespacio está privatizado. Fue colonizado por las plataformas americanas, Facebook, Google, Amazon, otras, y por las chinas. Y te das cuenta, podemos terminar siendo vasallos de estas plataformas. Bueno, todos estos son temas que vamos a seguir conversando en el futuro, porque además son interesantes y entretenidos, pero lo tengo que llevar a otros temas también que tienen que ver con lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. ¿Qué va a pasar con la paridad? No, nos cambiamos totalmente de tema. Proceso constituyente, ¿qué va a pasar con la paridad en el Senado, en la votación? Bueno, yo espero que Chile tenga paridad. O sea, el esfuerzo que nosotros hacemos en el Congreso Futuro de tener paridad es porque creemos que es un bien público democrático superior. Y hay que terminar con las exclusiones, hay que terminar con un machismo y con una deuda social y una deuda cultural que hay con las mujeres. Imagínate que las mujeres pudieron entrar a la universidad bien tardíamente, se les permitió estudiar en la universidad a finales del siglo XIX. ¿Y hay espacio para avanzar? Yo creo que tiene que haber espacio porque este es un problema cultural. Si tú le preguntas a un niño chico, pequeño, o a una niña pequeña, ¿quién es una persona particularmente inteligente? Te dice un hombre o una mujer. Si le preguntas a los 15 años a un niño o una niña que es una persona particularmente inteligente, empiezan a decir más un hombre. Y ya sobre los 20 años hay un problema cultural, te dije no, un hombre. Entonces, en Estados Unidos se hizo otro test en una universidad muy importante, publicada en una revista científica. Se hicieron 2 currículums, Jane y John, que eran exactamente los mismos, les cambiaron en orden para ser jefe de un laboratorio. Y se le preguntó a una comunidad de científicos y científicas muy importante cuál currículum era mejor para ser jefe de laboratorio y quién debiera ganar más. Y la mayoría de hombres y mujeres científicos dijeron que el currículum de John era mejor que el de Jane y que debiera ganar más. Y eso que era el mismo currículum. O sea, hay un prejuicio cultural que yo creo que tenemos que vencer. Creo que una sociedad no puede seguir siendo escrita por la discriminación, por la exclusión de una parte tan importante, porque además yo creo que las mujeres la dimensión femenina es más empática, es más altruista, es más inclusiva. La dimensión masculina es más vertical, es más excluyente, es una visión más reduccionista del mundo y necesitamos un mundo que justamente entienda que los valores de la emoción,
de la inclusión, de la horizontalidad son fundamentales, y eso creo que tiene que ver con la feminización y no con la masculinización. ¿Hay convencimiento de eso en el Senado? Yo espero que sí, creo que... Porque los proyectos que han presentado, lo que está planteando el oficialismo, es distinto a lo que se aprobó en la Cámara. Yo encuentro que sería cavernario, no lo digo en sentido de partido, creo que sería una visión cavernaria en el siglo XXI seguir pensando que las mujeres tienen que estar en la casa, tienen que estar excluidas y no pueden ser protagonistas y no deben ser protagonistas. Ya las mujeres tienen un sesgo cultural, por eso que hay que establecer medidas para disminuir la brecha y que tienen que ser activas. Por eso que a mí me parece que la igualdad de género o la paridad tiene que ser de salida. O sea, uno dice, no, porque hayan tantos hombres como mujeres que sean candidatos, sí, pero van a ser electos mayoritariamente hombres. No garantiza paridad. No garantiza paridad. ¿Cuál es lo que te garantiza paridad? Que en la Asamblea Constituyente, si son 150 personas, hayan 75 mujeres y 75 hombres. ¿Cómo no puede hacer eso? ¿Cómo eso? Yo no entiendo cómo eso puede ser un tema de izquierda yo creo que es un tema que trasciende a la izquierda a la derecha. Creo que la izquierda, a la derecha, todos debiéramos estar. Por eso no es un tema de izquierda, es un tema de sociedad, una sociedad civilizada nomás. Otro proyecto que se va a votar tiene que ver con que las Fuerzas Armadas puedan hacer resguardo de infraestructura crítica. ¿Cómo cree que le va a ir a ese proyecto? Bueno, mira, yo lo voy a revisar. Creo que había una exhibición de temas penales, creo que hay que sacar eso. Creo que hay algunos aspectos que ponían a la Fuerza Armada cuidando retenes de carabineros, que eso no tiene sentido. O sea, si aquí no se elimina la responsabilidad penal cuando hayan delitos de lesa humanidad, si esto se hace solo estrictamente para cuidar infraestructura crítica, qué sé yo, son metros, son hospitales, es algo que uno podría evaluar, pero yo por lo menos me voy a dar ahora el trabajo revisar un poco si se modificaran aquellos aspectos que hacían que ese proyecto no fuera un buen proyecto, pero bueno, siempre las cosas se pueden mejorar y yo creo que en Francia, por ejemplo, si tú vas a Italia, tú tienes militares cuidando infraestructura crítica, pero evidentemente no encargados de la seguridad pública ni del orden público y solo cuidando aspectos que son muy esenciales. Por eso que depende un poco de que se hayan mejorado aquellos aspectos que fueron cuestionados. Senador, otra reforma que ha tenido mucho foco encima tiene que ver con la reforma previsional, sobre todo qué va a ocurrir con el 6%. ¿Hay acuerdo? ¿Van a presentar en un ratito el proyecto de oposición? Yo estoy de acuerdo con el 6%, pero creo que tiene que haber un sentimiento de solidaridad transversal. ¿Y no le parece suficiente el 3% en eso? No, por una razón que creo que es importante. Nosotros no podemos esperar 20, 30 años para que mejoren las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si el 6% se destina hoy día a solidaridad completamente? Es que la gente que empiece a jubilar inmediatamente después de que se apruebe esto, ya con ese 6% va a poder tener una jubilación. Ponte que uno pudiera tener una visión ideal, dijera, nadie va a tener una jubilación menos de 500.000 pesos. ¿Y qué pasa con los que van a jubilar en 20 o 30 años más? Bueno, cuando ellos jubilen, ese mismo fondo solidario le mejorará sus pensiones. Pero uno de los peros que le ha puesto esa propuesta, sobre todo la Comisión Bravo, tiene que ver con que cada día van a haber menos trabajadores activos. Entonces, ese fondo del 6% en 20 o 30 años va a ser más pequeño que el que hay hoy. El problema es otro. El problema que yo creo que tenemos que reflexionar, y por eso el Congreso del Futuro, cuando tú dices, bueno, ¿qué importa la inteligencia artificial, la tecnología? Tenemos un problema dramático, que en 20 años la inteligencia artificial va a eliminar la mitad de los empleos del mundo. Entonces vamos a ser menos gente y menos empleo. Entonces vamos a tener que médicos, que abogados, no solamente empleos de baja calificación van a ser reemplazados. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Tiene un segundo tema que es muy importante. Pero esto podría agravar mucho más todavía. Sí, pues lo va a agravar. Y el tema freelance. Tú a futuro, una empresa hoy día por costo de transacción necesitaba tener una persona contratada con contrato de trabajo permanente como auditor, como técnico, como ingeniero, como electricista. Lo que va a pasar a futuro es que esos empleos permanentes van a ser reemplazados por plataformas que te van a ofrecer tareas, trabajo por tareas, freelance, como Uber, una especie de plataforma tipo Uber para técnico, para electricista, donde ya no va a haber contrato de trabajo y donde esas personas cada vez más, y como ocurre con Uber, no van a tener no van a tener cotizaciones previsionales, no van a tener salud. Entonces, cuidado que si nosotros apostamos sin reflexionar
a estos cambios, cómo la tecnología va a transformar todo, podemos llegar a un futuro. Yo estoy de acuerdo con las 40 horas, la voy a votar a favor, pero el problema del futuro no son las 40 horas, es un mundo sin empleo. Entonces, si tú hoy día tienes que toda la seguridad social de salud y pensión está vinculada a tener un contrato, ¿qué pasa cuando ya no haya un contrato? ¿Qué pasa? No sé, yo creo que estamos pensando en un pasado para el futuro. Estamos pensando como si nada fuera a cambiar y todo va a cambiar muy rápido. Entonces, es una de las críticas que yo hago cuando digo que hay negacionismo respecto al futuro, es no entender que tú no puedes hacer un plan, por ejemplo, de sistema de pensiones, y si yo miro las últimas legislaciones laborales, es como si el tema de la automatización y la inteligencia artificial no existiera nomás. Y existe, y va a existir muy rápidamente. Entonces, a lo mejor no llegó el momento de separar el derecho a la salud, la imposición de salud y la imposición para tu pensión de vejez, de tener que tener empleo, porque el futuro lo que va a haber no solamente que vaya a tener cada vez más personas ancianas, menos jóvenes, que van a tener en su espalda el financiamiento, todo el sistema, ¿no es cierto?, sino que lo más probable es que disminuya de manera muy importante las personas que tengan contrato de trabajo, que tengan trabajo como lo conocemos hoy día y que más bien tengan suministro personal por tarea en plataformas, pero sin seguridad. Entonces, ahora, ninguno de estos temas está puesto y yo creo que son los temas que nosotros como Congreso Futuro le decimos, bueno, pero discutámoslo. En distintas encuestas le preguntan a la gente y en la mayoría ellos prefieren que el 6% vaya a su cuenta individual. Eso no va en línea con lo que está proponiendo la oposición. ¿Qué les parece esa? Claro, lo que pasa es que las personas tienen, en Chile ha predominado mucho el individualismo, ¿te das cuenta? O sea, hemos construido un modelo que también está en crisis, donde yo en el fondo me voy a ir mejor en la medida que al de al lado con el cual yo compito le vaya peor. Claro, entonces no lo van a considerar. Y yo pienso que es muy importante que entendamos que los países se desarrollan si tienen estructuras importantes de solidaridad, de inclusión. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el principal problema que tiene Chile hoy día? Porque esta es una crisis económica o una crisis política. Es una crisis política. ¿Y por qué? Porque la desigualdad, porque la exclusión ha llevado a niveles de ruptura social que genera todo este resentimiento, esta rabia, este odio. Cuidado, o sea, yo también creo que tenemos que hacernos cargo, o sea, aprendamos de nosotros mismos, no hay peor ciego el que no quiere ver y sordo que no quiere escuchar. Senador, el senador Carlos Montes señaló que no va a repostular al Senado, hizo también algunas críticas a su partido respecto a que no tienen un proyecto político. ¿Usted ve que eso también se replica en otros partidos o que cómo puede afectar a la oposición? Bueno, yo creo que Carlos ha sido un gran senador y ha actuado de manera muy importante a lo largo de los años. Hay muchos países que las personas deciden si un diputado o senador sigue siendo senador o diputado, ocurre en Estados Unidos, en Europa. Hay otros países que establecen límites a la reelección. Me parece de todas maneras que es una discusión interesante. ¿Usted ha pensado en seguir sus pasos? Es que... ¿Y no repostularse eventualmente? Yo creo que a mí me parece interesante colaborar. Por ejemplo, a mí me ha tocado ser impulsor del Comité de su Futuro, la ley etiquetado, la ley de fármacos 2, de muchas leyes ambientales, la ley Cholito, un espacio interesante, pero yo también me doy cuenta que uno tiene ciclos y a lo mejor yo tengo que también pensar que a lo mejor hay otras maneras de... Mi pasión es la ecología, mi pasión es la salud, es la ciencia, y no, a lo mejor no necesariamente es el espacio parlamentario el único, pero siempre es un espacio interesante. ¿Le movió el piso? O sea, ¿usted se ha planteado esta posibilidad eventual de no repostular? Yo diría que en mi familia, en mis hijos y mi esposa hay un consenso absoluto de que yo creo que claman porque yo dé un paso a otra dimensión desde el punto de vista político, pero son decisiones que yo creo que hay que tomarlas colectivamente. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, senador. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Los dejamos invitados a que siga revisando nuestros contenidos en emol.com.